general, pero con una noción volumétrica de estructuras que necesitamos tener presentes. Aterricemos sobre la forma en la que tenemos que considerar el tronco encefálico desde el punto de vista teórico. Cuando enseña la parte práctica, usted va a ver que si usted le por partecitas, por niveles, cada un segmento y en ese segmento que vamos encontrando. En la médula se podía, y no hay mayor problema porque la médula funciona más en un solo tipo, con algunas variaciones. Por ejemplo, los planes de riel que hacían que haya unas fibras de un lado y otras no, los golidulas que van en una parte y en otras no, los núcleos que están en ciertos sectores y en otros no, pero no hay mayor variación, entonces es fácil de una pincelada cubrir eso. El inconveniente en el tronco encefálico es que en un pequeño espacio, como vieron los compañeros de la práctica del día lunes, es tan reducido y a la vez tiene tal cantidad de estructuras de funciones primordiales que se hace bastante difícil solamente categorizarlas o apiñarlas en una neurómera, como hacíamos en médula. Entonces aquí tenemos que pensar que hay estructuras que se interconectan y están funcionando en esa área, pero de una manera muy dinámica. Importante que pensar al lograr está conectada con varias porciones. Entonces decíamos que dentro de las funciones tenemos que considerar que hay unas ascendentes y descendentes que solo le usan al tronco como vía de paso. Hay otras vías de obligado, pasan por ahí. Es como la ruta a radiador spring, ¿no? Hay la principal, la ruta de radiador que es una colateral, como una desviadita, la antigüita. Ya que por otro lado tenemos funciones somáticas viscerales que van a estar obligadamente ahí. Vamos a encontrar los núcleos aferentes y inferentes somáticos viscerales de los núcleos de los nervios craneales. ¿Ya? Y hay un exponente de la función visceral y del mecanismo de comanilla está presente en todo momento interpretando todo, que es la función reticular. Entonces tenemos fichado a esas estructuras, a esa idea, para entender que vamos a tener que ver todo en idea. Porque si vamos enumerándolas, esas en algún momento van a volver a aparecer. Este era sacado de como les decía, el gran problema es que todos los niveles anatómicos pobremente difícilmente se puede ver esto, sino que se hace generalmente una reseña del tronco con todas sus partes y después se le va dando alguna connotación funcional. Para que usted pueda tener un texto del que cada día hace, el que lo hace de la manera más higiénica y también un poquito más significativa, menos compleja, es Watson. Si usted quiere irse un poquito más allá, puede ir a Fitzgerald, pero Fitzgerald va a ser más denso y le va a marear un poquito en cuanto a condiciones. De todas maneras, vale la pena que revise Waxman como base, que es la parte de donde vamos a tomar este capítulo, principalmente porque eso nos ayudará a hacer una panorámica antes de podernos estudiar las cosas por sistemas. Y acuérdense que en la médula estudiamos vías ascendentes y descendentes organizadas en subsistemas.
acá también tenemos que buscar otros subsistemas. Pero los subsistemas nos ayudan a comprender principalmente a los órganos de los sentidos y a los mecanismos motores que se organizan también como microorganizaciones. Por ejemplo, el sistema óculo-motor, o el sistema de lenguaje a nivel del tronco. Entonces echemos ojo a esto y vamos recordando un poquito para que hagamos ese calentamiento de las estructuras. Si es que me dijeran, tomando en cuenta el relieve del tronco encefálico, ¿ya? ¿A qué correspondería? ¿A qué estructura profunda corresponderían los tubérculos de Golgi y Goulash, doctor? ¿A qué núcleos corresponderían los tubérculos de Golgi y Goulash que se ven en la cara posterior del tronco? Más o menos, doctor. Menos, doctora. Así, exactamente. Los tubérculos corresponden a la elevación producida por las áreas nucleares, los cuerpos neuronales que residen en las fibras que están accediendo por los fascículos de Golgi. Apellido, doctora. Más. Entonces, en cambio pensamos en ¿qué es el área postrema? ¿Qué diríamos? Pues, claro. Como alumnos. Bien, no hay inconveniente que estemos ustedes. ¿Ah? ¿Qué es el área postrema? ¿Qué consiste eso? Vamos. Menos. Vamos a ver. Área postrema. Chávez o no Chávez. La película. Aquí está. Sí, la película. Se pasa el piso. Vamos a menos. Vamos menos. Vamos a Sí, ya lo digo. ¿Qué es el área que está? Avanzamos en la ley. Se quiere decir que ya van a contar menos que área externa. La cara posterior es una sí, pero ya lo digo. Ahora yo te lo veo. Creo que es el cuarto vestíbulo del céfalo. Ya, el cuarto ventrículo del. El piso del céfalo. Ya, en el piso del cuarto ventrículo. Ajá, el piso del cuarto ventrículo del céfalo. Ya. Ahí se encuentra montado. Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es el área posterior? El bulbo raquídeo. Sí, es la parte vulvar del cuarto ventrículo. Ya. Vamos, doctor Figueroa. Es el área que se encarga de la náusea. No se encarga de la negociación. La área está por No se eso encarga de la negociación. de la náusea. No se encarga. O sea, el estómago es el que se encarga de generar ácido. Sí, sí. Entonces, el área posterior no se encarga de generar vómito. Puede provocar vómito en ciertas situaciones patológicas. Pero ¿qué es el área posterior?
Y alterna vómito, cara posterior, cuarto ventrículo, parte vulvar. Ya medio vamos armando un rompecabezas, pero no estamos diciendo los volúmenes con el todo. Ciertas sustancias en la sangre que no pueden entrar. ¿Por qué? Tienen barrera principal y entonces pasa lo mismo que Pero el es principal. completa. Sí, son los mismos que son que detectan sustancias Ya hasta el año se le presentó un poco por acá, pero no tengo y eso barrera te da principal. el efecto por línea. Eso es. Ya. Ya le iba a dar el mensaje a él. Ya, entonces, desarrollo. Muy bien. Nada, estoy diciendo de que no. Vamos. O sea, detectan sustancias tóxicas en la sangre y sacan la Por eso Eso les es. digo, que eche el apunte, entienda primero y luego usted escriba pistitas que le ayuden a ensamblar el rompecabezas. Área postrema es ese sector que se encuentra entre el folículo separas, las ténicas del cuarto ventrículo y el trígono del vago. Y que su característica fundamental es efectivamente funcionar como un área quimioreceptora gracias a la presencia de tanicitos. ¿Qué son los tanicitos? Epéntima como una defectuosa barrera de líquido cefalorraquídeo, no de barrera hematoencefálica. ¿Eso qué le otorga? La capacidad de que efectos químicos o agentes físicos como cambios de presión o sustancias como los opioides tengan un efecto de activación del núcleo dorsal del vago que induce un vómito sin náusea. Entre otras cosas, porque el área posterior en realidad lo que va a hacer es generar ciertas reacciones vegetativas a ese nivel de presencia de otros quimioinductores. El área posterior pertenece a qué sistema dentro del encéfalo. Por tres más que me dice cómo se llama. Para la próxima clase me van a venir leyendo qué es el sistema circunventricular. De que no es nada más que sectores alrededor del tercero y el cuarto ventrículo que tienen esta particularidad de ser susceptibles de afectarse por diferentes sustancias liberadas como neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo para efectos distantes, pero en el mismo sistema nervioso. Su misión no es generar vómito. Su misión es estar ahí para cumplir ciertas funciones de activación vegetativa. Pero cuando hay un estímulo directo, como hipertensión endocrinal que comprima al velo medular inferior, puede provocar vómito en proyectil. Entonces, lo que les rogué que no se olviden es del vómito en proyectil causado por estimulación o compresión del área posterior. Cuando usted escucha un chisme, ¿qué es lo primerito? ¿Qué más le gusta? El Juanito terminó con la Filomena. Ok, chao. Y se quedan con el nombre de los que terminaron. Si son tan prolijos para un pinche chisme, sean igual de prolijos para el chisme de la área posterior. ¿Qué les interesa ahí? El detalle. ¿Y qué le dijo? No le puso los cachos, la mano era tóxica. ¿Cómo era? ¿Cuándo terminaron? ¿Qué terminaron? ¿Quién les encontró? ¿Qué pasó? Cuéntame detalles. Terminaron de buenas, la mala objetivo. El no terminó por echar como un coraje. Se enteran, ¿no? Los detallitos. Igual, área postrema. Da vomito. Esta es la cara posterior del tronco. Ok. Pues condumio. Tiene tanicitos. Es un área quimioreceptora. Es susceptible de ser modificada en presencia de presión o cambios químicos de líquidos de cefalorraquídeo. Los tanicitos son los que causan eso.
y forma parte de un sistema que es el sistema circulatorio. Entonces, ya que tenemos una noción, ¿cierto? Como por ejemplo, el tubérculo ceniciento de Rolando. ¿Qué es el tubérculo ceniciento de Rolando? ¿Qué representaba? La cosa común que nosotros nos cae. ¿Ah? Vamos. ¿Qué es el tubérculo ceniciento de Rolando? Tubérculo ceniciento de Rolando. No me desea mucha gente que es el tubérculo ceniciento de Rolando. No, tubérculo ceniciento de Rolando. No es la sustancia granulosa de Rolando. Bueno, vamos, doctor Alvarado, casi le hago cirugía de rodilla. No es donde encontramos el núcleo del quinto par. Ah, perfecto. El tubérculo ceniciento de Rolando es la porción posterior del cordón lateral, en la cara lateral del tronco encefálico, en este caso el bulbo, donde se ve reflejado el núcleo espinal del trigémino. Listo, más. Otro relieve importantísimo, ¿cierto? ¿Qué representan las eminencias basilares? Eminencias basilares. Menos, eminencias basilares. La parte del basilar. Perdón. La parte basilar del puente. ¿Pero qué es representación de qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se forman? ¿Por qué la arteria basilar no solamente hace el surco y todo se aplana ahí? Quedan elevaditas, como unas chichis. Menos. Eminencias basilares. También por el frío, porque se adherían ahí. ¿Perdón? ¿Qué se basilar? Tiene el surco basilar y las eminencias basilares en la protuberancia. No estoy hablando del clipus ni de la apopsis basilar del occipital. ¿Qué son las eminencias basilares? ¿Por qué se forman? Con el dolor del alma, más o menos, área de la panza. Perfecto, se levanta por las fibras piramidales que están descendiendo desde los pedúnculos. Bueno, Les dije, esa colería tiene forma de Kirby porque está al revés. Y la parte central, que nos queda determinada por la tele, pero Rosales está bajando todavía la vía piramidal. Por favor, esos relieves es importante que se acuerden, porque son lo que vamos a ver en la profundidad. Acuérdense, por ejemplo, el trígono del menisco lateral. Las fibras que cursan por el trígono del menisco lateral, ¿qué función tienen? Aferencias auditivas que se dirigen hacia qué colículo. ¿A qué colículo? Gracias, doctora. Más. Bueno, entremos en la configuración intraductoria. Tenemos que recordarnos que las cosas de las que ya hablamos el desarrollo para poder comprender. Piensen que el tectum es toda el área que se organiza con células intercaladas y con las células del manto
del sistema celular del tubo neural. Alrededor de esta se forma una capa marginal que va a ser llena de prolongaciones nerviosas que ascenderán y descenderán, dando lugar a series de sistemas de fibras. En la porción central vamos a tener componentes viscerales que tienen su máximo exponente o su máximo representante con una formación reticular. Estimados doctores, son bienvenidos, pero si es que van a prestar atención, doctores, son bienvenidos, pero si van a prestar atención. Si desean conversar, les voy a rogar, por favor, se distraen a la gente que está reunido. Y disculpe, yo soy tan disperso, soy tan flojo que veo eso y yo también me distraigo. Entonces, denme una mano. Presten atención. ¿Cuánto tiene su tiempo? Entonces tendremos que recordar las capas del manto, la marginal y la capa germinal, porque cada una de estas se va a representar como en la cavidad a nivel del tronco, que está representada por el cuarto ventrículo, que tiene las células ependimales, antiguas células germinales que se modificaron y se volvieron esta cobertura muy sólida y afianzada, salvo las áreas de talicitos. Vamos a tener esta área que va a corresponder a la capa de manto, donde van a estar distribuidos los núcleos. Hay una condición, una premisa que se le dice siempre en los videos y se le dijo en las primeras clases: siempre piensen buscando los núcleos que estén cerca de las cavidades. ¿Sí? Entonces, esta área donde están los núcleos, que está cerca de la cavidad, se denomina tegmento. Recordemos que el tubo neural tenía dos porciones también muy bien diferenciadas. El tegmento va a corresponder a las láminas alarias y basales que se han reorganizado. Y el tectum y el piso, pues el tectum se va a adelgazar, dando lugar al velo medular superior, al velo medular inferior, y a esta área que es cubierta por el cerebelo, que se llamaba el divertículo cerebeloso del cuarto ventrículo, que ustedes ya conocieron en práctica. Por otro lado tenemos pues el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Y esto es lo que queremos dejar señalado. Este adelgazamiento es lo que se va a denominar tectum. Finalmente vamos a tener la base, que es la parte basal, que va a estar formada por todos los componentes de fibras que se han proyectado hacia adelante, incluidos algunos núcleos que sufrieron el fenómeno de la bola de helado. ¿Alguien recuerda esa analogía que quería explicar? Dele, doctor Carlos. No hay nada No sé, usted me está explicando. de Dalia Balar al momento en el que el tubo neural se va formando, como ya no hay notocorda, ya no hay tanta la diferenciación, y parte del núcleo del ala alar va bajando hacia Ya se está desplazamiento con migración de estructuras alarias a una posición que correspondería a las áreas de las estructuras basales. Las basales, recuerden, son de función eferente y las alarias son de función aferente. Las de función eferente es ejecutiva, las alarias tienen más bien que ver con coordinación e inhibición. Muy bien, doctor, ¿algo más? Entonces consideremos eso y digamos entonces que se reconocen las divisiones principales del tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia celular y mesencéfalo. Las tres divisiones longitudinales de la configuración interna que tenemos que considerar son el techo tectum, que mencionamos acá, que va a ser el adelgazamiento del tubo neural y formó el velo neural por ese adelgazamiento del que hablábamos, y toda la sustancia del tegmento, que era la lámina basal, que termina formando una plancha ubicada a este nivel. Finalmente, la porción basal, que es el equivalente al área marginal formada por puras fibras. Vamos a ver esta diapositiva que nos dice: considerar la formación resultante del adelgazamiento del techo del cuarto ventrículo que da lugar a las siguientes estructuras. Esta división ya la conocemos porque ustedes la vieron o ya se ha empezado a abordar a los estudiantes de práctica que están como los que empezamos ya a ver configuración interna del tronco. Hay un área del bulbo cerrado, por supuesto, la que se continúa con la médula espinal. El bulbo abierto va a corresponder desde el óvex a la apertura con el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar estructuras variadas, unas en bulbo cerrado y otras en bulbo abierto. El cerebro y sus relaciones, que van a ser motivo de otro tema, pero que es importante que se tome en cuenta porque van a formar parte del techo de estas estructuras. Y a la larga el cerebelo tiene formación
de la lámina basal, ¿no es cierto? ¿Qué fue? Ya tenemos otro aplaudido. Bueno, esto les distrajo, pero acabo de hablar hueva, ¿sí? ¿En dónde estaba la hueva? Corrija, diga, burro. ¿Qué hizo una rara? No sabes. Perfecto, doctor Gómez. Más. Las porciones alares son las que dan origen al cerebelo y también a estructuras nucleares que migran hacia el área. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas estructuras para después comprender la fisiología cerebelosa. Tenemos los pedúnculos cerebelosos que tienen que ser tomados en cuenta como limitantes y también referentes de las estructuras que van a entrar y salir del cerebro y por tanto afectar la configuración del tronco, el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Y otra estructura importante de la configuración externa que tiene implicaciones de configuración interna son los colículos, el colículo superior e inferior. Bueno, por lo menos ahora ya se relevan, ya no son todos como mitad. Aquí tenemos un listado de las principales fibras que tenemos que considerar que ascienden y descienden. En la práctica usted va a referenciar solo algunas, no tenemos que aprendernos todas, nos tenemos que aprender las que tienen el efecto clínico más importante. Si usted quiere profundizar, es bienvenido su estudio y su aporte en clase, pero de todas las que acá se mencionan, algunas las veremos con mayor énfasis en ciertos sectores, porque nos van a dar sintomatología más clara. Por ejemplo, si es que una persona sufre un daño de la vía piramidal, la vía extrapiramidal queda un poco opacada. Y si hay un daño extrapiramidal por la perforación de la vía piramidal, hay un poco de asincronía, de temblor, pero se sigue manteniendo el movimiento fino. Entonces, nos tendremos que enterar de si se dañó la vía piramidal y extrapiramidal, pero será muy difícil si es que las dos se han comprometido. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que tomar en cuenta por dónde pasa. A eso es a lo que me refiero. Entonces, tomemos en cuenta que los tractos ascendentes y descendentes que van a seguir el tronco encefálico son los que tenemos acá enlistados. El tronco encefálico es un importante conducto o estación de retransmisión para muchas vías longitudinales, tanto descendentes como ascendentes. Un poquito de paja, un poquito de poesía y barata. Vamos acá y vamos a todos, como en la escuelita, a repetir las tablas. Niños, vías ascendentes. Muy bien, niños. Vamos ahora a descendentes. A ver, niños, ahora quiero que identifiquen de estas fibras que vieron cuáles les son nuevas. Levanten la mano. A ver, niños, a ver, el menisco medial es nuevo. Acá. ¿Dónde está el menisco medial? A ver, el menisco medial pertenece a qué sistema. No tengo la mano, ¿dónde está? Si no me contesta nadie, les juro que. No es probable. Le doy un manzanazo para Retiene el golpe. Entonces, alguien me ayude. Luego me está acusando de macho. Menisco medial. El sistema
Es Cuando hablamos de los meniscos, ¿cuál era el que se recusaba? ¿Cuál era el que se ponía como pila de monedas y llevaba BTP? Se llama dorso medial. Y en el primer le dice, y yo lo dije, también se denomina sistema lemniscal. Entonces el menisco medial lo conocemos. El espino talámico, el ventral y lateral, que es el sistema ventrolateral. El menisco del trigémino. Ya tenían uno. El menisco del trigémino ya es un grupo de fibras que terminan haciendo lo mismo, ¿no? Se espiralan, forman una columna espiralada que sale desde el núcleo principal del trigémino. Y este menisco, ¿qué es lo que va a formar? La vía que asciende hacia el núcleo ventral posterior y medial del tálamo. ¿Se acuerdan del puto corniche? Ay, cómo tiene todo corniche. Y el núcleo ventral posterior lateral que recibía. ¿Ah? ¿De dónde? Aferentes y eferentes. ¿De dónde? Solo deduzca, el menisco trigeminal lo lleva el núcleo ventral posterior y medial. El menisco trigeminal. Ya, el menisco lateral, el menisco medial, entonces, se pega justo con el menisco espinal. Llevan información de dónde. Cuello, miembros superiores, miembros inferiores. ¿Por qué decimos que sucede esto? Porque la somatotopia se corta aquí en el núcleo lateral y el medial completa con el trigémino. Vamos. ¿El menisco lateral nuevo? Sí. El menisco lateral que tiene función. Jesucito. Ven así comenzó a reír. Acabo de decir la doctora. El auditivo. El trígono del menisco lateral. ¿Qué es una aferencia auditiva? Fibras ascendentes que se van al cuerpo inferior para llevar información auditiva. Entonces el menisco lateral es función auditiva. Vamos, fibras del sistema reticular. En general, hay una serie de subsistemas que interconectan núcleos. Hasta si no le doy mucha lata. Fascículo longitudinal medial. Emocionen. No me emocionen tanto. No llegando a un orgasmo académico. Era exagerado. Por favor, paren de mandar información. No, sí. ¡Alguien hable! Fascículo longitudinal medial, carajo. El fascículo longitudinal medial que une los núcleos oculomotores, ¿ya? Y se continúa a través del espinal como el fascículo vestíbulo espinal medial, es decir, que tiene relación con el reflejo óculo-céfalo. ¿Sabían o no sabían? Pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Con las bolitas de kilo. Miren, acá se habla del pedúnculo cerebeloso inferior y el superior. Al medio no le ponemos. ¿Por qué? Y si es que vemos acá, seguramente está el pedúnculo cerebeloso. Ustedes vean que está el pedúnculo cerebeloso superior e inferior. Es porque el pedúnculo cerebeloso superior e inferior tiene fibras aferentes y eferentes. Salen y entran al cerebelo. Y esas fibras, las del pedúnculo cerebroso inferior, entran al bulbo y ahí se distribuyen a la médula. O vienen del bulbo y ascienden a la médula. Mejor dicho, o vienen de la médula y ascienden al cerebelo.
En el caso del pedúnculo cerebeloso superior, ¿qué sucede? Son fibras que salen y entran del cerebelo y van a relacionar estructuras suprasegmentarias en el cerebelo. Entonces, por eso es que le tenemos en las vías ascendentes y debería estar también en las descendentes. Pero ¿por qué el pedúnculo cerebeloso medio no está ni en ascendentes ni en descendentes? El pedúnculo cerebeloso medio, si usted recuerda, o si es que tuvo la decencia de revisar los videos, se forma por las fibras pontocerebelosas. ¿Alguien se acordó de las fibras pontocerebelosas? Sí. Adelante, doctor. Creo que en la clase pasada, pronto se ve lo que existía en el. Creo que en el red conjuntival. Ya, son fibras, las fibras arqueadas externas tienen que ver, pero eso es materia más densa. Ya les voy a explicar en su momento. Las fibras pontocerebelosas salen de los núcleos pondinos que migraron de las láminas alares. Al mismo tiempo que se formó el cerebelo, migran hacia adelante. Y estas se decruzan y abrazan al tronco encefálico para dirigirse hacia atrás y hacen dos cordones de hueso a cada lado como un anillo de sello que vienen a formar el pedúnculo cerebroso medio. Por eso no son ni ascendentes ni descendentes, son netamente aferentes con respecto al cerebelo. Es decir, llegan al cerebelo, pero no hay fibras que salgan del cerebelo hacia el puente. ¿Ya? Y como el puente está por delante, las fibras tienen sentido dorsal, no ni ascendente ni descendente. ¿Sí? Me imagino que a estas alturas todos han entendido de lo que estoy hablando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sigamos viendo. Disculpen mi paranoia. Vemos fibras vestibulares secundarias porque va a haber fibras que conecten los diferentes niveles. Los núcleos vestibulares son muy sólidos y tienen muchas funciones, vamos a verlas. Fibras gustativas secundarias que van a ascender desde el núcleo del solitario. Y por acá teníamos el tracto córtico espinal, el córtico nuclear. El córtico espinal, que conocemos, ¿no es cierto? Es la vía piramidal que forma los dos componentes, el decusado y el no decusado de la médula. ¿Cuáles eran esos? ¿Cuáles son los nombres de los fascículos córticos espinales? Estoy desesperando. Ustedes tienen que dar un examen al final. Estoy en materia sabida. Yo estoy viendo que van a realizar la situación. Gracias por sus servicios. Qué buena que ha sido. No saben ni cuáles son las fibras piramidales de la médula. Lateral y ventral. Perdón. Lateral y medial. Y ventral. Ventral. Espinal lateral y ventral. Ya, pero acá se anota uno córtico nuclear. ¿Cuáles serán los córticos nucleares? Pues para ponerle más. Los que van a los núcleos somáticos de los nervios craneales. Ok. Fibras corticopondrias. ¿Ya? Va a haber fibras que se dirigen de la corteza cerebral hacia el puente de Barollo para afectar a los núcleos pondinos antes de que entren las fibras pontocerebelosas. De ahí tenemos el tracto rubroespinal. ¿Se acuerdan del rubroespinal? Este sí es conocido. El tecto espinal.
Recto espinal, ¿qué hacía, doctora Ayudó? El fascículo recto espinal. Lo que activaba Desde entonces la vía deferente, aceptemos, vía descendente o deferente del reflejo óculo cefalóptico. Le ponemos el más y me dice con qué otro fascículo. Me queda de bien. ¿Perdón? No, el destino, longitudinal. Se me está inventando. No, es que. ¿Qué es longitudinal? Que no es longitudinal. Es como si yo le dijera el nombre de Pilo, el fundador de la neurocirugía es Harushi. Ah, claro, Harushi. Con el objetivo original, sí, porque dice que respuesta. Harushi no es Harushi. Longitudinal es lo mismo que fascículo longitudinal. De todas maneras, nos quedamos tranquilos. Doctores, solamente hemos mencionado los fascículos y eso todavía no los manejamos con precisión. No les cambiemos de nombres. A veces sí se puede aceptar. ¿Sí? Usted me dice si me habla de las corticovulvares, en vez de corticovulvares le puedo aceptar porque en algunos textos les dicen corticovulvares. Sí, porque la principal alimentación de esos núcleos es a nivel vulvar. ¿Ok? Pero así como no es fascículo córtico espinal medial, sino es ventral, yo sé que como estamos aprendiendo otras veces las dificultades, de todas maneras hagamos las correcciones del caso. Doctora, ¿me recuerda su apellido? García Más, doctora Mejillones Más, la doctora vamos a dejar el pendiente. ¿Sí? Fascículo retículo espinal. ¿Se acuerdan del tracto retículo espinal? Tiene un componente protuberancial y un componente vulvar. Y estos se encargaban de dos funciones fundamentales, ¿cierto? Una en el área sensitiva y otra en el área motora de la médula. ¿Quién por 3 meses me contesta cuáles? Acordémonos que las fibras serotoninérgicas van a bloquear la sustancia P en el asta dorsal y las fibras GABAérgicas van a encargarse de bloquear a las motoneuronas del asta ventral. Estas fibras GABAérgicas principalmente funcionan en los periodos de sueño REM. ¿Y por qué decíamos que pasaba esto? Entonces hablamos con mucha emoción, ¿no? De los sonámbulos, de la gente que habla dormida, de las parálisis de sueño que ustedes presentan. Pero recordemos de esos componentes, por favor. Vamos a considerar entonces estos 3 componentes de los que habíamos mencionado. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Adelante, doctor. Casi todos los núcleos de los nervios peroneales se localizan en el tronco encefálico, excepto el 1 y el 2. Que son braquinaciones del encéfalo y por tanto falsos nervios craneales. Y
Histológicamente, ¿cómo yo sé que esta cosa es real? Que lo que decimos aquí es real. Ya de otra cosa. Por los oligodendrocitos. Fantástico, doctor. Muchas gracias por acordarse más. Estos grupos de células tienen oligodendrocitos, no tienen células de Schwann. Y las células de Schwann son la representación de la guía del sistema nervioso periférico. Partes de los nervios gangliares también cruzan por el tronco encefálico. Por supuesto, vamos a encontrar estructuras nucleares de los nervios craneales y fascículos que tenemos que identificar y lo haremos en su momento, especialmente en la práctica. ¿Qué tenemos que considerar de los pedúnculos cerebelosos? Usted se dará cuenta que lo que estamos haciendo es enunciar los acápites que vimos hace un momento. Los pedúnculos cerebelosos son vías hacia y desde el cerebelo que atraviesan tres pares de pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos medios, como dijimos, son netamente aferentes, pero son en sentido horizontal. Por eso no fueron catalogados como vías ascendentes y descendentes. Por otro lado, los fascículos de los pedúnculos cerebelosos superior e inferior son aferentes y eferentes y por tanto hay componentes ascendentes y descendentes que hay que tomar en cuenta. Vamos a encontrar también vías descendentes del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué no decimos que hay vías ascendentes del sistema nervioso autónomo? Y si me lo contestan bien, el Kahoot que les va a caer la próxima semana no le va a caer sobre. No me da el Kahoot si me explica por qué los nervios autónomos se describe acá que no hay fibras ascendentes del sistema nervioso autónomo. Porque no es necesario mandar una orden. No es necesario mandar una orden. Porque al ser autónomo el cerebro no tiene que procesarlo, sino que tiene que procesarlo. Se les dijo. De hecho, ustedes lo sacaron. Lo sacaron de esa línea. Vean cómo pierden un Kahoot fácil. Es porque. A ver, doctor, gracias, doctor Chihuahua. Se acaba de ganar un Kahoot. La vía aferente es común. Entonces, toda la información, consciente o inconsciente, ascenderá a los niveles superiores, los procesarán y los que valen dentro del sistema nervioso autónomo son las eferencias. Eso lo dijeron ustedes, lo corroboramos aquí. Tú y el doctor Chihuahua y el doctor Castro registra que el doctor no va a dar un caso. Me está dando una referencia de un conocimiento claro del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Lo que vamos a ver entonces son vías que están descendiendo desde qué centro superior del prosencéfalo, es decir, del sistema suprasegmentario, que controle los núcleos que están en la médula espinal y algunos también en el mismo tronco. ¿Cuál es la central de procesamiento más elevada del sistema nervioso autónomo? Levánteme la mano, dígalo y gánese 3 masas. A ver, doctor Calilla, participante, Nicolás Namillo está levantando la mano. No era el tálamo. Esa es la mano. El epitálamo. El epitálamo, la parte más. Perdón. El Se ha epitálamo. ganado el Epitálamo. epitálamo. No. El hipotálamo. No el epitálamo. Hipotálamo. Ay, Vemos que nos dice Watman con respecto a la formación reticular, nos dice varias de estas áreas en el crecimiento del tronco encefálico están involucradas de manera vital en el control de la respiración, funcionamiento del sistema cardiovascular y en los estados de conciencia, sueño y alerta. Todo esto ustedes ya lo saben. La formación reticular cumple funciones vegetativas de regulación, principalmente del sistema cardiorrespiratorio, vascular
y el control del sistema sueño-vigilia, algo que denominamos ritmo circadiano. Quien quiera ganarse unos puntachos, la próxima clase viene leyendo en qué consiste el ritmo circadiano y cuál es su efecto desde la formación reticular. ¿Ya? ¿Qué es el ritmo circadiano? ¿En qué consiste? ¿Cómo la formación reticular genera o es gestora del ritmo circadiano, o reguladora de los ritmos circadianos? Hay que considerar que muchos de los agentes neurotransmisores de este nivel en función neuromoduladora o de neurotransmisión inmediata. Y hay tres circuitos fundamentales que hay que considerar. Las vías serotoninérgicas, que están en un área ventral de la formación reticular, en donde los núcleos se organizan como si fueran una costura. Por eso se llaman núcleos del rafe. Cuando usted le enseñan a suturar, usted no dice hice una sutura, sino hice una rafia. Porque la costura se llama rafe. Entonces hay un núcleo que parece un área cosida, una media agujereada que le pusieron en hueco, que se denomina núcleos del rafe. A ese nivel la producción de serotonina es bastante elevada y por tanto tiene relación con los ciclos del sueño y con las funciones del estado de felicidad. Las vías noradrenérgicas en la formación reticular y las extensas fibras diferentes del locus coeruleus. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaba el locus coeruleus? ¿Alguien levanta la mano, por favor? Doctor Figueroa. La cara posterior del tronco. ¿Perdón? La cara posterior del tronco encefálico. Por encima del. Seamos más precisos. Está por encima del núcleo redondo. O en la parte de acá. Está. Núcleo redondo. A ver, le explico. A ver, están los trígonos, ¿no? Está aquí Es que eso se llama eminencia Pérez o eminencia redonda, no es el núcleo. El colículo facial, ¿por qué se forma? Miren que la configuración externa también es importante. Doctores, del área ferruginosa. Para los doctores que recibieron práctica, se les dijo que es del área ferruginosa, se les dijo en la clase teórica. Es un área muy vascularizada que en el cadáver se ve violácea, por eso se llama locus coeruleus. ¿Dónde está? En la porción dorsal del puente Baroli. ¿Perdón? En la porción dorsal del puente Baroli. En la porción. Dorsal. En la porción dorsal del puente de Baroli es el cuarto ventrículo. Eso ya lo dijo su compañero. Ahí. Dijo por encima del núcleo redondo. Como no estamos hablando con coherencia, no le he dado por válido. Por favor, ¿quién me indica? No es por encima del cordón Teres. ¿Perdón? No es por encima del cordón Teres. O sea, usted señaló que era la parte. Pulamos un poquito la descripción anatómica. O sea, usted señaló que era en la. Usted señaló nada. Hábleme como estudiante de medicina y de Sí, la anatomía que sabe. En la imagen que estaba, estaba señalada en la parte superior el cordón Teres. Porción superior del cordón Teres. Ok, es más válido. Correspondiente al ángulo superior de la fosa romboidal, el cuarto. Del cordón antiguo. Ah, sí. Correcto, doctora. Más. Entonces, el área ferruginosa es el extremo más craneal, más superior del cordón Teres, donde los núcleos del locus coeruleus tienen una irrigación bastante frondosa y donde la producción de catecolaminas, entre las que destacan la adrenalina y noradrenalina, están presentes. Vías dopaminérgicas del mesencéfalo basal hasta los ganglios basales y otras estructuras que tienen igual origen al anterior, es decir, tienen relación con el locus coeruleus. Hay que considerar también los núcleos de los nervios craneales. Aquí se les da una vista, claro que es en texto, es contextual, pero nos permite por lo menos enumerar que tenemos que ubicar a nivel del tronco encefálico. La composición funcional de los 10 pares craneales de nervios inferiores puede realizarse en referencia al desarrollo de sus núcleos. En general, los nervios se conocen por su nombre o por sus números romanos.
Por favor, números romanos, no números arábicos. Y por favor, no existe el 11avo ni el 12avo nervio. El 10º y el 12º nervio. O el 11º y el 12º nervio. Vamos entonces revisando el cuadro. Nos hablan de un motor ocular común, ¿sí? También denominado el núcleo motor ocular, que tiene un complemento o un elemento accesorio que es de tipo vegetativo, denominado el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo patético, esto está yendo desde el mesencéfalo hacia bulbo. Tenemos el núcleo patético, también denominado troquear, ¿sí? O cuarto nervio. El trigémino, no le conocemos de ningún otro nombre, quinto nervio, que va a tener un componente sensorial o un juego de 3 núcleos sensitivos distribuidos a lo largo del mesencéfalo, junto con un núcleo motor presente sobre protuberancia. El motor ocular externo o abducens es el sexto nervio, que se ubica a nivel del colículo del facial, ¿sí? O eminencia redonda que hizo alusión el doctor Figueroa. El núcleo del facial, que tiene tanto el núcleo motor como núcleos eferentes viscerales distintivos por ser los núcleos salivatorio superior y lacrimal. El auditivo, ¿ya? O el nervio vestíbulo coclear, en cuyo caso estaremos hablando de los núcleos cocleares, que tienen función auditiva, y los núcleos vestibulares, que forman un complejo ubicado en la porción externa de un área delimitada en el cuarto ventrículo. ¿Alguien puede describirme el área vestibular delimitada por qué estructuras está? Yo se los pinté, ustedes tienen las diapositivas ahí, con el área vestibular pintada ahí. Ahora solamente anímense a describirles. Esto debe, doctor. Bueno, nos confundimos un poquito bastante porque el cordón teres es el medial y por tanto es el basal. Cuando se abre el libro, las estructuras que quedan más laterales son en realidad las dorsales y por tanto las aferentes, las alares. Y esto entonces describiría al área vestibular como el sector del piso del cuarto ventrículo que queda entre el surco limitante, los pedúnculos cerebrosos y las tenias del cuarto ventrículo, teniendo como ángulo extremo el cuerno de la abundancia de Bondale, que termina en un orificio denominado, doctora Sala, ¿cómo se llama el orificio? Menos. Vamos, doctora. Perdón. Muy bien, doctora. Más. Los agujeros de Lushman. Miren ustedes acá, cuando vemos el glosofaringio, nos hablan del núcleo de las solitario. Es porque el glosofaringio tiene ya el aporte de una serie de fibras que van a tener que ver con la función eferente visceral para la carótida, pero en contexto tiene un componente sensitivo más llamativo y es precisamente la parte aferente visceral, que es dirigida desde la lengua y desde las estructuras vasculares del glomo y el seno carotídeo. ¿Alguien ha escuchado del glomo y el seno carotídeo? ¿Se acuerdan que mencionamos que había unos quimioreceptores especiales que tenemos que considerar? ¿Qué es un quimioreceptor? Quimioreceptor.
deja ver si que. Vamos, un quimioreceptor es un receptor capaz de generar potenciales iniciales, potenciales de receptor en presencia de sustancias químicas que lo despolaricen. En este caso, las sustancias químicas que pueden generar potenciales en estos receptores son los cambios en la concentración de oxígeno de la sangre. ¿Y qué es un varoreceptor? ¿Qué? Varoreceptor. No tiene que ver con el receptor en el bar. Varoreceptor. ¿Han escuchado en las películas? Sufrió un barotrauma. Los varoreceptores se encargan de percibir cambios de presión y precisamente la onda de choque de la pulso arterial se siente en el callado aórtico, lo que determina que un aumento de presión estimule estos receptores y genere vasodilatación. Entonces, un varoreceptor que sube y va por el glosofaringio, ¿a dónde va a llegar? Al núcleo de las solitadas. En el caso del vago es el núcleo de la porción eferente la que va a dar la respuesta. Va a inhibirse para que se acelere el corazón o va a favorecer la respuesta visceral, es decir, va a incrementar el peristaltismo. ¿Por qué el vago o en qué ocasiones el vago sería el que cause la aceleración del corazón? ¿Cuándo el vago acelera el corazón? Por favor, es pregunta capciosa, es pregunta con trampa. Vamos, doctor Bustamante. Cuando el vago es el de que cambia la presión arterial. ¿De qué manera el vago aumenta la presión arterial? En cambio, Por la frecuencia cardíaca. primer receptor es como que Doctor Laura. Creo que, a ver, de toxina. ¿Qué dice? Doctor Cali. No era cuando, como usted dice, sobre la... No sé si me está preguntando o me está contestando. Ya que esa monedilla de No era cierto. Debe. Por el aumento de presión. Cuando, por ejemplo... Muy bien, el vago nunca les va a aumentar la presión, pues. El vago es parasimpático. ¿Cuál es el que sube la presión, incrementa la alerta, acelera el corazón, les da más resistencia y respuestas explosivas? Entonces, ¿en qué ocasiones el vago va a subir la presión? En peligro. ¡Nunca! ¿Qué tendría que hacer para que eso pase? Ser inhibido. Les dije, tiene trampa, tiene que usar la lógica. El accesorio que ya conocemos, miren ustedes cómo hace aquí una alegoría, ¿no? Tiene un componente que va de C1 a C5, que es el núcleo espinal del accesorio, y el núcleo vulvar del accesorio, que es un núcleo ambiguo. ¿Ya? O sea, el núcleo así como medio ordinario, ¿no? Ese núcleo, el núcleo ambiguo, va a dar fibras y el otro nombre les va a ayudar a entender por qué se llama accesorio el medio. Les dijimos que el medio accesorio es porque el accesorio, que en realidad la parte accesoria, es accesoria pero del vago. El núcleo ambiguo se llama también núcleo ventral del vago. Y es porque cuando sale del surco retroorbital, se une a la porción espinal y viajan juntos por el agujero rasgado posterior. ¿Sí se acuerdan eso, no? ¿Ya? Y cuando ya sale, se separa. La porción espinal va a hacer lo que tiene que hacer, mover el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y la porción vulvar se une como accesorio al vago. Por eso el nervio accesorio se llama tal cual.
Y por eso es que no podemos decir, cuando yo les corregía, no podemos decir que el núcleo es accesorio del espinal, porque eso es hablar huevadas. Está dominando completamente fuera de la basílica. Vámonos ahí entonces a revisar. Esta es la noción que tenemos que tener. La distribución de los núcleos en forma volumétrica. Podemos ver ahí que los colores nos permiten identificar los diferentes grupos nucleares que hemos mencionado. Podemos observar en azul desde el núcleo motor ocular común, que está a nivel del colículo superior, es decir, que está en la primera mesómera, el núcleo troclear, que está en la segunda mesómera. Tenemos a este nivel el núcleo motor del quinto nervio, ¿sí?, que está a la altura de la protuberancia. Miren, acá tenemos el núcleo motor ocular externo a la altura del bulbo abierto. Bueno, esto es protuberancia también, con una posición más baja. Tenemos el núcleo del facial, el núcleo motor, lacrimal y salival superior e inferior. Miren el núcleo de este es el núcleo este es el núcleo ambiguo, disculpen, este es el núcleo ambiguo, y acá tenemos el núcleo del hipogloso y el núcleo dorsal del vago, dando lugar al pico del cálamus. Eso es todo, ¿sí? Ahora miren en verde los núcleos sensitivos. No están todos, pero sí llama la atención la presencia del núcleo del haz solitario y del complejo de núcleos del trigémino, ¿sí? El núcleo espinal, el núcleo principal y el núcleo mesencefálico. Y miren ustedes de acá esta área, porque estamos acostumbrados a estudiar a los núcleos vestibulares como un sistema de 4 núcleos separados. En realidad funcionan bien conectados entre ellos como un área, y por eso es que ahora preferimos pensar en el área vestibular conformada por 4 núcleos, uno inferior, uno medial, uno lateral y uno superior. Y miren, está en el área vestibular. Miren, acá también está el núcleo coclear por fuera de ellos. Entonces, si yo ya tengo una noción de estas estructuras, volumétricamente hablando, yo ya puedo suponer qué estructuras van a dañarse si es que hay un infarto en ese territorio. La composición funcional de los 10 pares de los nervios craneales inferiores pueden realizarse en referencia al desarrollo de sus núcleos. Ahí tiene una mejor comprensión esta frase. En general, los nervios se conocen por su nombre y por su número humano. Esto fue lo que ya dijimos en la otra diapositiva. Nuevamente, con una proyección y con los cortes que vamos a ver en práctica, ubicando a estos diferentes núcleos, ¿ya?, y razón de el desarrollo de los mismos en diferentes cortes. Aquí una parte importante o una parte a considerar. Esta imagen es tomada de Fitzgerald. Si usted se da cuenta, son los mismos núcleos de los que hemos acabado de hablar, pero con una codificación de colores para que usted entienda un poquito cómo se organizan los nervios craneales con cierta complejidad mayor. Tenemos aferencias somáticas generales, son las aferencias habituales que vemos en todo lado, y estos van a estar representados por los núcleos sensitivos del trigémino. El aferente visceral general está representado por el núcleo del haz solitario, porque el núcleo del haz solitario va a recibir aferencias pero viscerales de los quimio y los quimioreceptores y los varoreceptores del globo y el seno carotídeo. También vamos a encontrar un sector de este núcleo que va a tener aferencias viscerales especiales. ¿Y estas cuáles van a ser? El gusto. ¿Sí? ¿Y cómo funciona el núcleo del haz solitario para esto? El extremo inferior tendrá funciones cardiovasculares y la porción superior serán las que reciban la parte aferente del gusto de la lengua, tanto por el facial como por el glosofaríngeo. Tenemos a los núcleos cocleares que están dispuestos en la punta de los cuerpos restiformes, en el extremo más alto donde empiezan los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Sí? Tenemos, vamos por acá, al núcleo vivo que habíamos mencionado, que va a ser el núcleo ventral. Vemos el núcleo dorsal, el núcleo dorsal del vago, estos dos componentes, es decir, el núcleo principal y el accesorio, los núcleos salivatorios, el núcleo facial en esta posición,
Y si seguimos las modificaciones de colores, vemos que las eferencias somáticas generales están contempladas para los núcleos motores comunes, como el núcleo facial, el núcleo abducens, el núcleo troclear y el núcleo somático del oculomotor. Y vemos que los referentes viscerales especiales quedan reservados para, dispensen. En este caso, el núcleo del facial. ¿Por qué se le considera el núcleo del facial como referente visceral especial, aunque incide sobre células somáticas? Esto tiene una explicación sobre el desarrollo embrionario. Lo que sucede es que, si ustedes recuerdan el capítulo de desarrollo, hay un área que tiene una organización dependiente de las láminas basales del tubo neural, pero que, dependiendo de la señalización, pierde el efecto de la notocorda y es afectado por los señalizadores mesenquimales que dan origen a los arcos branquiales. Si ustedes recuerdan eso, tendremos que pensar en la cuerda del tímpano o el músculo transor del estapédico. En ese caso, esos grupos musculares son eferentes, también son músculos estriados, pero por su inervación relacionada con los arcos faringios son eferencias viscerales especiales. Y a eso les incluyen al núcleo del facial, por mero desarrollo embrionario, más no por función. En las referencias viscerales generales ya estuvo aclarado, y las referencias somáticas generales, que son todos los óculos motores. Miren ustedes que los núcleos vestibulares que tuvieron origen alar están de celeste, pero si usted recuerda, estos núcleos vestibulares dijimos que tenían mucha funcionalidad, eran bastante versátiles. ¿En qué punto los núcleos vestibulares, siendo alares y estando ahí teñidos de azul, cumplen función eferente o descendente? Si usted hace coalición con lo que ya sabe, le puede contestar. Otro factor para premiar. Doctor. Por efecto de la bola de lado. Por efecto de la bola de lado. Bueno, me gusta cómo piensa, pero en este caso hay una forma física más evidente que le dice que estando en esa posición cumplen funciones eferentes, descendentes. No era por la inclinación al momento del feto, de que cambia posición, de que las estructuras que eran donde debería ser alar ahora es basal y donde es basal ahora es alar, al momento del desarrollo del feto. Habla de la forma alar. Esto no estamos hablando de una forma alegórica de hablar de la migración, pero no tiene que ver con eso. No es eso. No me explico bien, es al momento de que el feto se curva, al momento de crecer, cambia cómo deberíamos ver y ya no es convencional. No, tiene una posición alar y ahí usted ve, pero tiene un componente descendente. Doctores, ustedes saben que hay fascículo vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal. Estas fibras vienen de los núcleos vestibulares, pero tienen un efecto directo en los músculos extensores y en los músculos dorsales del reflejo óculo-céfalo giro. ¿Sí? Favorecen la extensión e inhiben la flexión. Son antagonistas del rubro espinal. ¿Sí? Lo sabían y estaba facilito darles ese capítulo. ¿Sí o no, doctor? Este nivel de acá, esta gráfica a este nivel, les hace alusión precisamente a la presencia del surco limitante como un punto de referencia para que usted se oriente. Miren, el núcleo del hipogloso es el más distante al surco limitante, el que estaría en la porción más ventral, en este caso es la porción más medial, porque se abrió como hoja de libro y tenemos acá un techo adelgazado.
Tenemos entonces que la porción más lateral, la cercana al surco, serán las viscerales, y tenemos el núcleo dorsal del vago y el núcleo de la solitaria con componentes aferentes y eferentes, pero de componente visceral. Y a este lado, en esta porción distante, tenemos los núcleos del colículo, los núcleos cocleares, tenemos el núcleo espinal y el trigémino, que son somáticos aferentes, ¿no? Bueno, y acá está pues la correspondencia con lo que acabamos de decir. Entonces, consideremos estas anotaciones que hicimos para tomar en cuenta la siguiente diapositiva. Entonces, nos correspondería entonces ver de estos elementos hacer una clasificación o una enumeración de los elementos que van a corresponder a cada uno de estos grupos. Recordemos que los que mencionamos fueron aferentes somáticos generales, aferentes somáticos especiales, aferentes viscerales generales, viscerales especiales. En los eferentes somáticos y viscerales generales y eferentes viscerales especiales. Entonces vamos viendo cuáles nos ofrece el listado. Los componentes eferentes somáticos generales inervan los músculos estriados que se derivan de somitas y que participan en los movimientos de la lengua y ojo. Están los núcleos del hipogloso, el núcleo motor ocular común, núcleo patético y motor ocular externo. Los eferentes viscerales especiales, ¿cuáles van a ser? ¿Sí? Los que inervan los músculos que se derivan de los lados branquiales y que están implicados en la masticación, expresión facial, deglución, producción de sonidos vocales y movimiento tejido de la cabeza. Estábamos mencionando. Son los núcleos masticatorios del quinto nervio, el núcleo motor del facial, el núcleo antiguo y el núcleo espinal del accesorio. En estos casos, acordémonos que el núcleo ventral del vago o núcleo ambiguo tiene relación con funciones viscerales de complemento y en estas están la fonación y la deducción, que tienen un componente involuntario. La parte en la que usted traga es la parte de la superior de la faringe y eso tiene una inervación por el trigémino. Pero la faringe inferior y la laringe tienen inervación vegetativa, visceral, eferente visceral, por tanto no entra dentro del control somático. Tres tipos de derivados de la placa basal se localizan dentro del tronco encefálico. Decíamos esto ya. Los componentes eferentes viscerales generales, ¿cuáles van a ser? Componentes parasimpáticos pregangliolares que proporcionan inervación autónoma para los músculos lisos y las glándulas en cabeza o en tórax. Vamos, núcleo de Winkel-Westphal. Este núcleo está pegadito al núcleo motor ocular común. Este es el que se va a encargar del control vegetativo del ojo. Va a encargarse de generar cierre de la pupila. Por lo mismo, a encargarse del control de la entrada
de luz a la pupila en estado de reposo. Tendrá un antagonismo que será a través del sistema nervioso simpático. De ese no estamos hablando en este momento. Me permitiría hacer un reemplazo, un paréntesis, y es algo que ya se mencionó también por veces que se le regala otro radio. Decimos que el núcleo de Westphal va a encargarse de las funciones vegetativas, ¿ya? Es decir, regular la acomodación, ajustar el cristalino, ajustar la pupila para la entrada de luz y la extensión o retracción del cristalino, para que este se elongue y cambie el enfoque. Es como una lente de cámara. Entonces, estas funciones que está haciendo el núcleo de Westphal las logra por el nervio oculomotor, porque llegan a través del oculomotor hacia la pupila. Las fibras simpáticas que van a dilatar la pupila, que van a hacer lo contrario al sistema nervioso parasimpático, ¿cómo llegan al ojo? Por un café. ¿Perdón? Por la espina vestibular medial. Nadie. Son cosas dichas. Por los plexos de los vasos sanguíneos. Se dijo cuando estudiamos el parasimpático que la forma en la que llega el sistema nervioso simpático a los extremos donde no están. Tenemos que, ¿no es cierto?, los núcleos simpáticos, según el Kame, ¿a dónde iban? Los simpáticos, el sistema nervioso central. Ahora otra planta, perdón. Ahora, para eso quería decir que las áreas sacras y las áreas cervicales que deberían seguir en la zona simpática. No, pues el simpático es para simpático. ¿Cómo logran llegar hasta el cuello? Por las cadenas ganglionares. Las cadenas ganglionares solamente llegan hasta cervical superior. Por el ganglio simpático cervical superior. Y entonces, ¿qué sucede en la cabeza? Estas fibras simpáticas crecen, y yo creo que sí les dije, pero bueno, ahí va, un paréntesis que vas a repetir este modelo. Haga de cuenta que usted es ese skater o ese ciclista que no le importa morir como feo y que le encanta agarrarse del camino. Usted necesita llegar a la prosperidad y seguro, a velocidad. Lo digo porque a mí me pasaba cuando yo me iba de excursión y ya no jalaba, yo me agarraba de un camión y a suerte de que no me llegaba donde tenía que llegar. ¿Qué es lo que sucede? El sistema nervioso simpático hace lo mismo. El camino del que se agarra es el crecimiento de los vasos sanguíneos. Están los núcleos, están las cadenas simpáticas, entonces empiezan a botar raíces que forman plexos. Y estos plexos empiezan a envolver como mallas, como manos que se agarran de los vasos, y son jalados a lo largo de todos los vasos por donde crecen las ramas de esos vasos. Pues como aquí se forma el arco óptico, ¿ya? Y el callado óptico permite que esos vasos sanguíneos crezcan y se distribuyan por el cuello y hasta la cabeza y vayan jalando fibras simpáticas. Y alguna de esas, incluidas las que van a formar la carótida interna, van a dar origen a la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica va a tener ¿qué cosa? Plexos simpáticos. De esos plexos simpáticos, algunos van a hacer conexión con el ganglio ciliar y
y van a pasar de largo hacia el ojito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaron las fibras simpáticas a cualquier lugar donde necesitan llegar? A través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Las arterias concretamente. Tenemos el núcleo salivar superior e inferior, faltaría el núcleo lacrimal. Estos núcleos están dispuestos alrededor de los núcleos de sensitivo, el núcleo de la solitario, y internos, mediales y superiores a los núcleos faciales, motores faciales. Si usted se da cuenta, aquí está el núcleo salivatorio superior y el salivatorio inferior en relación más bien lateral a los núcleos motor facial y el núcleo del motor ocular externo. ¿Cuáles son los componentes aferentes somáticos generales que vamos a encontrar en el tronco encefálico? El núcleo sensorial del quinto nervio, ¿ya? El núcleo descendente del quinto nervio y el núcleo mesencefálico del quinto nervio. Tenemos el núcleo sensorial o núcleo principal, el núcleo descendente o núcleo espinal y el núcleo mesencefálico o ascendente, formando un sistema que se divide en componentes de TAP para el espinal, BTPP para el principal y el mesencefálico. Se distinguen dos tipos de derivados de la placa LAR que son comparables a los grupos celulares similares en la médula espinal. Aquí tenemos que considerar a los aferentes viscerales generales, incluyendo al núcleo de la solitario en su porción inferior, y vamos a tener el núcleo gustativo de las solitario, correspondiente al séptimo, al noveno y al décimo nervios craneales. Aquí estamos con un pequeño error porque serían los viscerales especiales. De los núcleos sensoriales especiales se acortan a los 4 núcleos vestibulares y a 2 núcleos cocleares, que son denominados sensoriales especiales precisamente por pertenecer a los órganos de los sentidos. Reciben estímulos a través del nervio auditivo y estos van a ser, bueno, no solamente a través del nervio auditivo, pero efectivamente vamos a encontrar un origen real diferente, pero un trayecto similar. El nervio vestíbulo-coclear auditivo tiene 3 componentes: un componente vestibular superior, un vestibular inferior y un auditivo común. El coclear auditivo común es el que tiene las fibras que vienen del ganglio coclear. Y de los ganglios vestibulares del audículo y el sacro, en cambio, vamos a tener las fibras que van a dar origen, van a ser el origen real de los componentes vestibulares. Es decir, que lo que viene del sistema vestibular, del órgano vestibular, conducto semicircular, vestíbulo sacro, terminan en estos 4 núcleos que forman el área vestibular, y la porción auditiva, la cóclea, va a dar origen a los axones que van a formar este pequeño grupo nuclear, un componente anterior y uno posterior alrededor del pedúnculo cerebeloso inferior. Nuevamente esta imagen para hacer referencia y recuerdo de esos elementos, y nos hace acotación a algunas diferencias. Vamos a considerar entonces los nervios espinales y craneales típicos para que podamos discutirlas. Primero, el patrón simple y regular de componentes de fibras funcionales de los nervios espinales no se encuentra en los nervios craneales. Es algo que ustedes saben y ya se dijo. Un solo nervio craneal puede contener uno o más componentes funcionales. Por el contrario, un núcleo único puede contribuir a uno o más nervios craneales. El núcleo de la solitario, como dijimos, tiene un componente aferente visceral especial, el del gusto, y va a llevar información que viene del glosofaríngeo, del vago y del facial.
un solo nervio ya, aunque algunos de ellos son solamente eferentes, la mayoría son mixtos y algunos contienen muchos componentes viscerales. Es algo que ya sabíamos también. Hacía hincapié acá a lo que ustedes ya saben, el primero y el segundo nervio craneal, que son falsos nervios craneales. El caso del séptimo nervio, el octavo nervio craneal. Si ustedes recuerdan el desarrollo embrionario, tenemos el bulbo olfatorio que se forma de una vegetación, una impaginación del tenencéfalo. Va a formar el rinencéfalo. Y ahí tenemos la placa óptica que va a dar origen a la retina. Y de ahí, del único del cuerpo, se forma el globo ocular. Chévere, entonces ahí tenemos el nervio de una prolongación también. Y la placa óptica que va a dar origen al oído. Entonces la cóclea, el ganglio coclear se va a originar igual como una imaginación, pero al octavo nervio craneal sí le consideramos un nervio real. Tomen en cuenta que los tres son los únicos que son netamente aferentes, son netamente sensitivos. Y de estos tenemos el olfatorio, que es olfato, el visual, que es visión, y el vestíbulo coclear, que es auditivo. Pero tomen en cuenta también que estos nervios, aunque salían de ahí, tienen ciertas características que le volvieron o que le permitieron clasificarse como nervio craneal tal cual. Sabemos que el primero y el segundo, estructuralmente, como bien dijo el doctor Cali, no tienen oligodendrocitos, entonces no podemos. El olfatorio tiene solamente la primera porción, células de Schwann. El nervio olfatorio, ¿por qué está formado? Por pequeñas velocidades olfatorias, que son células. Esas células tienen coberturas de células de Schwann. ¿Ya? Pero de ahí la cintilla olfatoria es una imaginación. ¿Ya? El nervio óptico sale desde el tálamo o sale desde la retina y termina formando igual una estructura que no tiene oligodendrocitos. Pero el olfatorio sí fue invadido por células de Schwann. Sí tiene células de Schwann. Entonces la ventaja de este nervio es que tuvo el chance de que la cresta neural envuelva y le aporte células de Schwann. Sin embargo, de hecho es extremadamente sensible. ¿Por qué? Por algo que se llama el espacio de Westerner-Redlich. ¿En qué consiste el espacio de Westerner-Redlich? Verán. ¿Espacio de qué? Aquí está el nervio óptico, ¿no es cierto? El nervio óptico termina formando todo esto. Y sale directamente, o termina directamente en el cuerpo genicular lateral, entonces, nada. El cerebro. Bulbo olfatorio. Lo que corresponde al nervio es solamente esta parte de acá. Este tiene células de Schwann, pituitaria amarilla. Y este de acá, oligodendrocitos. Ahora, ¿qué pasa con el nervio auditivo? Sale del ángulo concerebroso, se
meten el conducto auditivo externo y todo este trayecto de acá, esto de acá y esto de acá, tiene células de Schwann. ¿Por qué? Porque la aracnoides, que de la célula de la cresta neural, le envolvió, le donó células de Schwann de protección. Pero sigue siendo una prolongación. ¿Y en qué se nota? Cuando sale de aquí, aquí está el nervio, ¿no? Saliendo del ángulo concerebroso. ¿Ya? Todo esto de acá tiene células de Schwann, menos esta parte. Esa pequeña partecita es como si lo hubiera jalado demasiado a la melcocha. El nervio lo hubiera jalado mucho a punto de que se fue jalando unos oligodendrocitos. Entonces, ¿qué sucede? Esta parte de aquí, como tiene oligodendrocitos, hace que ese nervio sea extremadamente frágil. Es muy sensible, se irrita con mucha facilidad y es muy inmaduro en los niños incluso. Por eso cuando un niñito se cae, se marea y vomita. ¿Sí? Entonces, ¡oh no! Hipertensión endocranial, se afectó el área postrera. Y el niño, como el papá, hipertensión endocranial, pero vomita un rato y camina medio con patito por un tiempo. Eso se produce porque esta área le vuelve susceptible, ¿no? El cerebro al golpearse hace que ese nervio se estire. Los otros nervios ni siento ni me ven, no ha pasado absolutamente nada. Pero el vestíbulo coclear se irrita con tal facilidad que provoca lo mismo que cuando se irrita el olfatorio y el óptico. Si se lesiona el óptico por lo que sea, te queda ciego fijo. Si es que el nervio se inflama el olfatorio, ¿qué pasó? En la pandemia nada más. Todos con el óptico. A todos nos da mareo. ¿Por qué el mareo y la hipoacusia no son tan frecuentes? Porque sí hay fragilidad, pero es una fragilidad dependiendo de este pequeño espacio. No es porque todo el nervio esté expuesto. Entonces este pequeño espacio, que es el espacio del esternio nervio, nos recuerda que este nervio también es un falso nervio en realidad. Pero como si tiene la cobertura, sale del tronco para no complicar más la cosa, aunque haya salido de una plácola, ¿ya? Es considerado un nervio craneal anormal. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Por ahí, por ahí. ¿Puedes repetir la última parte? ¿Cuál? La del rey. La que no entendió nada. Lo último no entendí. ¿Qué parte? El último nervio que dijo, el tercer nervio. Todo. A ver. El óptico y el olfatorio son falsos nervios craneales. ¿Cómo lo sabemos? Porque el olfatorio solo tiene células de Schwann y lo que es el medio. Son las velocidades olfatorias que salen por la lámina fibrosa. De ahí el bulbo y el resto células de oligodendrocitos. El óptico lo mismo cosa, retina y oligodendrocitos cubriendo los nervios. Se formaron de el bulbo olfatorio, que es una afinación del encéfalo, y de la plácola óptica que salió del encéfalo. Pero en el encéfalo, mejor dicho, en el tronco encefálico también tenemos una evaginación nerviosa que tuvo la misma cualidad, que es la plácola óptica. La plácola óptica dio lugar a la cóclea. Y los cuerpos vestibulares también se formaron alrededor de esto. La cualidad es que estas estructuras fueron envueltas por la vía aracnoides e invadieron con células de Schwann que le permitieron cubrirse. ¿Ya? Es decir, la cresta neural no les formó, pero les cobijó, les adoptó, les amagó.
¿Ya? Cosa que no hizo con el óptico, que no hizo con el olfatorio. Venga, pongamos una cobijita. Por afuerita estás con células de Schwann. Pero hay un espacito al que no llego, que es justo cuando sale el nervio. Cuando sale el nervio del ángulo posterior, ese pequeño espacio tiene oligodendrocitos, los que le tocaban. Es como si yo en otro de pintar, no pinté ese filito de la esquina, no me avanzó el pincel. Esa parte se llama el espacio de Ostenia nerviosa. Y como tiene oligodendrocitos es muy sensible. Los oligodendrocitos hacen un buen trabajo protegiendo. No permiten que se regenere fácil la fibra, usted ya lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa fibra nerviosa se lesiona, se irrita, se inflama con mucha facilidad. Y por eso es que en un trauma o en un estado patológico nervioso, usted tiene un poco de mareo y puede tener vómito, aunque no tenga estimulación del área postrera. Y eso es muy frecuente en los niños, que como tienen más inmaduros, están como el pavo, tranquilos, conversando y vomitan. Ya caminan como particular, sienten que se marean. Le dura 1 o 2 días y ya se pasa. Y nunca fue algo que le aplastaba el cerebro, como sucede cuando la área no se activa, sino que fue la inmadurez del nervio en ese sector por tener un espacio de overstretching muy grande. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué hora son? Hacer esta reseña debe ser tediosa, pero yo prefiero que ustedes consideren los elementos enlistados y ubicados así, a tenerles que decir por segmento. En cada segmento, en cada corte, usted debe encontrar solo apiñado. Y yo necesito que navegue en el tronco. Iremos puliendo, el borrón aquí lo vamos a hacer un poquito más dinámico, espero que así sea. Nos veríamos entonces el día lunes para continuar con esto y a la vez empezar a hablar de nervios craneales. A ese respecto se les va a enviar un trabajo. Y el trabajo es tal contra fácil, es solamente una hoja. Una hoja. Un gráfico que le resuma todo. En un esquema o un gráfico. ¿De dónde me salió esa idea? Porque he visto que hacen. Ustedes tienen un montón de páginas a donde les hacen resúmenes jurídicos, incluso textos oficiales, como el Atlas de Meta lo hace. Así que usted tendrá